Pues ya de pronto en el transcurso se irá uniendo más gente, pero creo que ya, pues ahí es un buen margen. Listo. Bien, pues darle la bienvenida a quienes nos acompañan a a esta mesa de cierre eh, que hemos pues denominado los retos de un sistema al servicio de la salud en Colombia y que como decimos pues es un evento, es un ejercicio que por un lado es un cierre, pero creo yo también una apertura. Pues es un cierre porque vamos a tratar de sintetizar o de dar unas conclusiones alrededor de un ciclo de discusiones pues que han tenido lugar en los últimos días y que incluyó el webinar de ayer que organizó INOS y la universidad y que antecedía pues una presentación que hizo el profesor Elkin el martes y el profesor Hernán el miércoles. Y entonces decía que es un escenario de cierre por eso, pero también de apertura, porque creo que la idea pues, de esta discusión y de las otras discusiones pues es elaborar un documento, una reflexión que de alguna manera recoja el sentido de las participaciones que hemos tenido, tanto por parte de los presentadores como por parte del público que nos ha acompañado, recoger sus sentires, sus controversias, los desafíos que nos ha planteado este escenario. Y pues la idea es que ese documento, que esas conclusiones contribuyan a un debate público informado con argumentos que de alguna manera nos ayude a todos a encontrar rutas pues para tramitar los conflictos sociales que tenemos actualmente, pero creo que también para tramitar pues la serie de retos que tenemos en el sector salud, en este caso pues relacionado con la prestación de servicios, con el acceso a los servicios de salud, en fin. Y en tal sentido, pues hoy nos acompañan los profesores Hernán Castellanos y Elkin Morales, pues que como ustedes saben en días pasados compartieron con nosotros sus apreciaciones, por un lado, el profesor Elkin, sobre las reformas al sistema de salud desde una perspectiva histórica, pues, básicamente en el marco de la Ley 100. Y el doctor Hernán pues, nos compartió una reflexión en torno a la organización de los servicios y la prestación de los servicios de salud en Colombia. Y entonces la idea de la sesión de hoy es que, bueno, en principio cada uno de ellos nos va a compartir pues sus reflexiones finales a propósito pues de estos temas que hemos venido discutiendo, probablemente también del ciclo de discusiones que hemos acompañado en estos días, como les decía, en este espacio que ha abierto la universidad. Posteriormente, pues yo intentaré recoger algunas de esos planteamientos que ellos hagan, quizá planteando algunas preguntas, algunos interrogantes, algunas líneas de discusión, para que pues tanto los profesores como el conjunto de personas que nos acompañan podamos quizá identificar algunas ideas transversales, unos problemas sustanciales pues que sirvan de base para la construcción y la formulación de este documento, de estas conclusiones que, como les decimos, pues tenemos el interés, o la universidad y la facultad tienen el interés de que sirvan como insumo para un debate público informado que nos ayude tramitar esas diferencias, esos conflictos. Entonces, esa va a ser como la dinámica de la sesión de hoy. Vamos a iniciar con las reflexiones del profesor Elkin. No sé, Elkin, me habías dicho que eran más o menos 20 minutos o quizá más. ¿Me confirmas? Para Sí, de más o 20 y menos media tener el horita. tiempo. Perfecto. Y lo propio hará el profesor Hernán. Entonces, Así es. y- ¿perdón? De acuerdo, Santiago. Listo. Y posteriormente, pues pasaremos a este espacio de discusión, de tratar de llegar a identificar unas ideas fuertes, unas conclusiones. Después, no siendo más, Elkin, te doy la palabra. Yo voy a hacerte presentar las diapositivas, entonces por favor me vas Gracias, Santiago. indicando. Entonces Perfecto. dame un segundo. Bueno, listo.
Pues buenas tardes para todos. Es para nosotros un motivo de alegría compartir con cada uno de ustedes en esta tarde de hoy nuestras reflexiones en torno a este proceso, que es un proceso básicamente de reformas a un sistema, que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. En la sesión anterior nosotros ya revisamos 30 años de reforma del caso colombiano. Indicábamos, y esto es solamente una pauta para recoger, que básicamente en esos 30 años pasamos de un sistema nacional de salud con una configuración muy específica enmarcada en lo que era el proyecto de construcción de nación para Colombia y cómo ese sistema de salud anterior trataba de articularse a este proceso. Lo que encontramos alrededor de la ley 100, y esto no lo quiero como pasar desapercibido, es que nosotros nos encontramos con un proyecto que organiza todo el sistema de salud en Colombia, entendido en un contexto amplio que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero que este sistema no pasa desarticulado a otro proceso que es tal vez todavía más integrador, y es el proceso de la Constitución Política Nacional. Entonces, en el contexto de la Constitución Política y en ese florecimiento normativo, por lo menos, aparece la propuesta de un sistema general de seguridad social en salud que es articulado a un principio, y este punto es esencial para entender cómo las reformas de este sistema van a estar articuladas, van a estar corren paralelo a este proceso, y es un proceso de tipo económico, de una política colombiana en economía, en la economía nacional, y es donde el comercio y la dinámica de los mercados participan del proceso de los servicios que aquí se agencian. Y la salud va a ser vista, y como ya lo habíamos cuestionado en nuestra presentación anterior, hay una disputa entre la salud como derecho, la salud como servicio. En esa articulación aparece todo este sistema general de seguridad social en salud. He dicho ya, pues, que esto obedece a un microcampo en un campo mayor, que es el campo de la Constitución, que regula toda la dinámica de los procesos que se articulan en nuestro país. Para el caso de hoy, entonces hemos recogido unas reflexiones alrededor de esa mirada histórica o de ese panorama histórico de 30 años de reformas en Colombia, insistiendo, y tal vez esto es parte de los resultados, como lo hemos planteado aquí con los diferentes actores de la comunidad académica, es los retos que plantea el General de Seguridad Social en Salud, pero donde todo el sistema debería estar dado hacia el servicio de salud en Colombia, no lo contrario, porque es este el principal debate que por lo menos yo ubico en este proceso de los 30 años, donde la salud está volcada a que sirva para el servicio, a que sirva para la dinámica comercial. Y yo sí creo que ahí ese principio no debería, o no estamos todos articulados al principio rector, que debería ser al contrario, que las dinámicas del mercado, las dinámicas económicas y las dinámicas sociopolíticas se articulen al servicio de la salud para que se cumpla la garantía que está declarada por lo menos en la Constitución Política Nacional, donde todos los elementos deberían articularse. Muy bien, entonces gracias por estar con nosotros y vamos adelante, Santiago. Entonces, en este modelo de formación vamos a encontrar que esta dinámica transita, porque lo primero que habría que indicar, como ya fue tocado en la sesión anterior, es que precisamente todo este proyecto de ley, de ley 100 en 1993, articulado a un proceso anterior del 91, va a presentarse precisamente como un elemento innovador, y lo innovador de este proceso legislativo, normativo para el campo de la salud es el mercado como elemento regulador. Entonces, sí hemos indicado que precisamente esos elementos comerciales, esos elementos de libre mercado, participan, no deberían estar en la prioridad, no deberían ser el corazón, no deberían asumirse como el eje organizador de todo el tema. Entonces, este modelo de transformación, yo creo que este es el momento donde todos los actores y la misma sociedad colombiana debe preguntarse
Si el tránsito entre los modelos o en esas situaciones, en estos momentos, coyunturas de ajuste estructural, nosotros estamos invitados, convocados a preguntarnos si en este modelo de organización del mercado el elemento ordenador. O nosotros mismos deberíamos organizar la situación en salud para que los elementos articuladores del mercado y de la economía nos permitan a nosotros lograr los propósitos que tenemos en salud y las ambiciones del mercado sean las que sean priorizadas y se valgan del campo de la salud para perseguir unos objetivos o específicos o exclusivos. Y este es, yo creo que en buena medida el corazón, la estructura política, donde los diferentes actores, como ya lo vimos en este recorrido histórico, no se sienten representados, no se sienten visibilizados y están seguros, completamente convencidos, que participan de la discusión en lugares asimétricos. Y no porque a nosotros nos parezca que históricamente la negociación se hace desde una asimetría del poder, no podemos naturalizarla que per se tenga. Entonces es un poco también desmontarnos de esas categorías que hemos venido naturalizando durante 30 años de sistema general en seguridad social en salud, y entender que la invitación va más allá de esto. Entonces, si nosotros logramos que la organización sanitaria esté soportada en unas dinámicas de mercado que sirven a las ambiciones de salud, tendríamos que garantizar estos 4 elementos. Y es que los principios en salud sean una prioridad, no los del mercado, sino los de la salud, que podamos ubicar unos no negociables en salud, que la salud de los grupos humanos en Colombia no resulte devaluable y se cumplan los principios rectores de la ley, de esos mismos principios que vimos en la discusión en los días anteriores de cuáles son los principios reguladores de oportunidad, de igualdad, de justicia, que todos esos principios no resulten devaluados para unos grupos y que finalmente, como lo ha señalado la Corte Constitucional en el caso colombiano, casi siempre por medio del mecanismo, logremos que esté garantizado. Entonces, sí creo que la invitación, o por lo menos este es el resultado de lo que nos mostraría a nosotros esta revisión histórica, es darle la vuelta al asunto. Y darle la vuelta al asunto, entonces, comprendería que el papel ordenador no debe ser el mercado, sino que el papel ordenador deben ser las dinámicas en salud propias del contexto y del territorio colombiano, donde el elemento de mercado es un elemento que nos sirve, que nos garantiza, que nos ayuda, que contribuye a superar las dificultades que tenemos, que no debe ser el elemento per se que nosotros perseguimos cuando hacemos una prestación del servicio o todos contribuimos en una dinámica de salud para las poblaciones. Muy bien, adelante Santiago. En este desarrollo, entonces, de la reforma sanitaria al servicio de salud, podemos ubicar que este modelo debe integrar, y es que estas discusiones o estas situaciones en las que nosotros nos vamos a seguir viendo involucrados con la dinámica donde interactúa el campo de la salud con el cumplimiento de la Constitución Nacional, es toda una situación que se va a desarrollar per se precisamente porque no hay una articulación clara entre un modelo que organiza la salud que pareciera no conjugarse o no estar absolutamente, estrechamente vinculada con lo que se propone en la Constitución Nacional. Entonces, en esta medida y un poco atendiendo como la orientación y la reflexión en estos días en nuestro contexto institucional, nosotros también podríamos entender que es posible darle un cambio, como se ha previsto en las discusiones, darle un cambio al sistema general de seguridad en salud, donde los modelos económicos para el goce efectivo de la salud sean el resultado de alternativas que redunden en lo que nosotros hemos determinado en esta situación de mercado los clientes, pero como ya garantizamos en nuestra conferencia inicial, los agentes en salud, porque el paciente que llega tampoco es un actor pasivo de la dinámica, sino que es un
un ser humano que tiene una apropiación de su cuerpo, que tiene una apropiación de su historia, de su desarrollo cultural ancestral y demás, y que viene con esas cargas al encuentro de saberes en un escenario de salud. Entonces, nosotros tenemos que en algún momento revisar esos modelos económicos que hemos privilegiado a unos por encima de otros para que esos modelos de la economía política se ajusten y redunden en la riqueza de esta relación. Y es la relación entre los diferentes actores que permanecemos configurados para una atención en salud. En esta medida, entonces, nosotros entendemos que un modelo que comprende la competencia y se articula la dinámica sociopolítica a una dinámica económica, a una dinámica cultural de nación, tiene que estar llamado, es convocado, y esta es tal vez una situación histórica que estamos viviendo hoy en el país, donde las condiciones de vida que afectan esas condiciones de vida material de todos los pobladores, entendiendo los índices que nos ha dado el DANE y todos los estudios sistemáticos que tenemos hoy ya para caracterizar las condiciones de los diferentes grupos que integran nuestra organización, los modelos económicos deben estar previstos, son herramientas, esto tampoco es una realidad insuperable, son herramientas, son estrategias académicas, son estrategias de investigación y de comprensión del mundo que nos sirve a nosotros para entendernos, pero que nosotros también podemos superarlas y transformar. Y es que este es un atributo del modelo anterior, y es que lo técnico estaría por encima de los principios filosóficos o rectores de lo que orientan un sistema. Y entonces esto es casi como la tarea que haría un padre, y llamar a la sensatez es indicar que tal vez nos hemos saltado los principios que deben orientar los modelos y que por eso es que nosotros vamos a pasar de ajuste en ajuste porque el modelo como tal no está articulado a lo que está previsto en la Carta Magna como brújula que guía el desarrollo histórico de la sociedad. En este caso, entonces, la reforma en salud, Santiago, seguimos, es un proceso histórico, y así lo hemos visto, donde el campo de la salud misma se ajusta al desarrollo del Estado colombiano. Y este es un llamado de atención súper importante que en algún momento la historia de nuestra nación debe entenderlo, y es que nosotros tenemos que entender que los modelos que asume el país como propios en las diferentes consideraciones, en los diferentes campos, en las diferentes aristas, sea la política, la economía, la cultura, la misma ciencia, tiene que asumirse con la realidad de su contexto, con la riqueza del contexto colombiano. Nosotros en algún momento tenemos que entender qué son estos modelos y la reforma de la salud no se escapa a ello, a entender que precisamente en la dinámica económica, en las precariedades, en las variables de los grupos y esos grupos entendidos, asumidos y apropiados a sus contextos culturales, tienen que participar de la construcción de esos modelos. Y esto obedece precisamente a que la reforma en la salud, y todos aquí somos conscientes, ha permanecido orientada, dinamizada y se ha echado a andar, o sea, se ha implementado con unas órdenes de unos agentes internacionales que persiguen unos objetivos específicos propios para que así se dé la salud en el caso colombiano. Y entonces, cuando nosotros adelantamos esas investigaciones de indicadores de calidad, indicadores de eficacia y demás, nosotros también pensamos hasta dónde la aplicación de estos modelos con orientaciones foráneas, con otros contextos culturales que no son colombianos, que no son los nuestros, no siempre resultan apropiados, y por eso siempre tenemos que trasegar, pasar, vivir, experimentar esta travesía del sistema en unas dinámicas de ajuste estructural, porque pareciera que el sistema siempre anda cojo y un poco limitado para entender las dinámicas propias de los grupos humanos que habitan nuestro territorio. Es así donde vamos, es así como nosotros vamos a precisar los siguientes retos en el contexto de ese modelo que se reforma. Adelante, Santiago. Entonces, entre los retos que nosotros precisamos para este sistema al servicio de la salud, hemos pensado esa alternativa, como lo hemos indicado en las conferencias que
porinos, y es precisamente que el servicio a la salud plantea unos retos, pero no es precisamente que el sistema como tal tenga que ser de mercado y que la salud se ampare o se refugie en el mercado para que nos salve y todo lo contrario. Entonces es como nosotros nos valemos, nos apropiamos de los modelos económicos para lograr las ambiciones en salud y no las ambiciones de unos actores particulares que se dinamizan en un lugar muy por encima de los demás en la competencia por la apropiación de las orientaciones del sistema. Entonces, los grupos de pensamiento sobre la salud deben ser un grupo de colombianos para colombianos donde se piense, porque eso es súper importante, y es tal vez que nosotros podamos entender que la historia, la travesía de los hombres en el tiempo y en el espacio se alcanza y se determina por las consideraciones mentales que sobre los procesos se tienen. Y por eso la importancia de las ideas, por eso la importancia de la academia, como lo indicaba en una reunión anterior el decano de la facultad, la importancia de los tanques de pensamiento es precisamente que nosotros nos apropiemos de las mejores orientaciones mentales para poder superar estos procesos. Entonces, entendiendo que tenemos unas dificultades propias en salud, los grupos de pensamiento deben superar la implementación de esos modelos internacionales que han sido exitosos en sus contextos internacionales, pero que no necesariamente dialogan con nosotros. ¿Y por qué no? Porque esas dinámicas o esas formas de pensamiento también han deteriorado pues las dinámicas nacionales y yo sí creo, y esta sí puede ser una orientación muy personal que someto a la discusión, atentan contra el profesionalismo y el estima de los académicos, de los investigadores y de los maestros nacionales. Porque entonces es como si nosotros pasáramos el trasegar y nuestros procesos formativos resultaran de menor valía frente a los elementos o a las orientaciones internacionales que se imponen en las diferentes formas de comprender nuestros problemas. Otro de los retos a este sistema es el fortalecimiento de los entes de control, que esto ya lo indicábamos en una sesión de la discusión, el cumplimiento de su quehacer, asumiendo que los principios ordenadores del campo de la salud no son economicistas per se, sino que hay unos principios de garantías, unos principios normativos y unos principios en un campo del derecho que no podemos pasar tampoco desapercibidos. Y en estos retos al sistema también hay uno que es una constante, por lo menos en estos 30 años, y es la asimetría en el valor de los actores de acción. Y esos elementos que nosotros hemos naturalizado y que resultan peligrosos son tan peligrosos para la prestación del servicio en salud, porque es entender que el valor de todos los actores que participan, que vienen a un diálogo, que era la propuesta para antes de sacar este modelo, como lo vimos en la revisión histórica, y es un diálogo integral. Otra vez el sistema vuelve a reconocer la necesidad, la oportunidad y la importancia de un diálogo donde todos los valores, donde todos los actores que van a participar tienen que participar de la discusión en un plano de igualdad, entendiendo las dinámicas y sus representaciones en un diálogo o en un proceso permanente de intercambio de saberes que tiene que resultar también decisivo para nuestras consideraciones de salud. Y ya para finalizar, entonces vamos a entender lo siguiente. Adelante, Santiago. Estos procesos, por lo menos de la revisión histórica en este contexto, indican que nosotros tenemos que asumir asumir pues de una manera consciente y reflexiva que la diversidad de los actores no necesariamente es una diversidad de principios. Y este es tal vez un punto más neurálgico del debate porque nos alcanzamos a preguntar entonces qué tan general es el tema general de seguridad social en salud. ¿Será que sí es tan general y los actores participan en esa misma calidad de valiosos unos con otros? Entonces, sí o no, y si no es así, ¿por qué? Y caracterizar este proceso. Y la pregunta que se
se acompaña de esta otra situación es entender si hay una riqueza en este sistema, dónde se expresa esa riqueza. Ya lo indicamos en la revisión de los primeros años de las empresas administradoras del servicio, que muchas de ellas ranquearon como las más productivas y de mayor rentabilidad económica en el país, pero que necesariamente eso no se expresaba en una consideración de sus clientes sobre la calidad de la atención ni la oportunidad de la atención como tal y de los servicios. Entonces, esto implica para finalizar la atención individual y después también recogiendo las intervenciones de los colegas que participaron del debate sobre la historia, los 30 años de las reformas, para superar esa atención individual y acatar los desafíos que señala o que comprende, que indica la medicina social, la medicina familiar, la medicina y las dinámicas comunitarias y de la psicología comunitaria en un contexto también donde no se deja de lado la salud mental, la salud pública y todos los diversos elementos, saberes y tradiciones de los agentes vinculados con el campo de la salud. Es aquí donde nosotros vemos lo que implican estos retos de una revisión histórica de 30 años, donde un sistema de salud intenta ajustarse también en el cumplimiento de una normativa superior, que es la normativa declarada y concentrada en la Constitución Nacional del país. Y esto de lo que nosotros caracterizamos hoy y este preciso escenario es parte de eso, de construir nación, de entender las dinámicas de nuestro territorio, de comprender cuáles son los desafíos y los retos que aquí están en discusión, que se disponen ante nosotros para que nosotros logremos una comprensión de estos asuntos. No es más, creo que he cumplido con el tiempo y listo, Santiago, y para todos, muy buenas tardes. Santiago, ¿inicio o hacer alguna introducción? No, doctor Hernán, me demoré, era porque estaba quitando la presentación, entonces adelante Ok, y ya después, sí. perfecto. Entonces voy a compartir también. Gracias, Santiago. Listo. Entonces, digamos, alineado con lo que presentaba Elkin, me gustó, pues todo lo que dijo realmente me gustó, pero particularmente esa frase de que yo creo que el gran reto de nuestro sistema o de nuestro país o de nuestro sistema político es que haya un real goce del disfrute de la salud. Y esto, digamos, resume todo lo que hemos venido hablando estos días, que es bien distinto a decir que atendamos la enfermedad, porque como lo he dicho en casi que todos sus espacios, una cosa es el derecho a la salud y otra cosa es el derecho a la atención de la enfermedad. Y nosotros enmarcamos la salud desde todo ese contexto global de los determinantes de la salud, posiblemente vamos a lograr ese goce, a disfrutar esa salud. Entonces, este es básicamente como unos elementos que de hecho hice una mezcla de dos ponencias que he hecho en estos días, asociado a lo que presentaba Elkin, cuáles podrían ser unos retos para el sistema de salud, digamos, en el corto y en el mediano plazo, muchos de los cuales van caminando bien. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando. Doctor Hernán, yo no estoy Sí. viendo la presentación, no sé si seas solo yo o... Ah, perdón, no, no No, están sí se viendo. ve, sí se ve. Ah, sí, entonces yo no la veo. Bueno, Si la voy a ver por qué, vemos, gracias. estamos en la portada, ¿sí? Sí, 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 está en la portada, exacto, no la he cambiado. Perfecto, perfecto, doctor, muy bien. Listo, gracias. Entonces, estaba diciendo que básicamente como retomar algunos retos de lo que hemos venido compartiendo en estos días. Ahora sí, listo. Entonces, lo primero, desde el punto de vista del modelo de atención,
hay dos conceptos grandes que ya están hoy vigentes en el sistema, que es el concepto de prestador primario y complementario, y dentro del concepto de prestador primario está todo lo que se ha denominado la estrategia de atención primaria en salud, con enfoque de salud comunitaria. Digamos, desde el punto de vista del prestador primario y complementario, eso ya está definido desde hace varios años y está muy bien, digamos, estructurado y está bastante bien definido en la resolución 3280 del 2018, que es el componente de MIAS, de RIAS y demás. Y en esa misma resolución y posteriormente en la resolución del MAITE se habla de la atención primaria como la base de las redes integrales. Entonces aquí yo creo que el principal reto es que todos logremos fortalecer los equipos multidisciplinarios con mayor intervención de otras disciplinas, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, terapeutas y odontólogos. Y ahí, digamos, en esa línea de trabajo, y por ejemplo, donde yo, uno de los trabajos que yo tengo, mi trabajo de base, que es gerente de planeación e inteligencia de negocios de los COBs, nuestro lema es, tú le perteneces a la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que estamos buscando es que la gente venga a una institución de cuarto nivel como la nuestra, pero que rápidamente, en la mayoría de los casos, se recupere y se devuelva a su casa, se devuelva a su medio, se devuelva con su familia. Y esto, ¿a quién le vamos a entregar a ese paciente cuando se recupera en la clínica? Pues a los equipos multidisciplinarios. Y ustedes saben, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, el paciente que está en una larga estancia de unidad de cuidado intensivo, la mayoría de las veces lo que menos necesita después es médico. Necesita una terapeuta ocupacional, necesita una terapeuta respiratoria, necesita una enfermera para cuidar, porque todo ese proceso de rehabilitación, sobre todo los pacientes que han tenido largas estancias de cuidado intensivo, entonces es tan fundamental el equipo multidisciplinario, porque en la clínica hay un equipo multidisciplinario de cuarto nivel, pero cuando el paciente sale de la clínica, el paciente va a ser recibido por un equipo multidisciplinario de la atención primaria. Entonces, esos son el primer reto, pues porque realmente es el mismo, y es que ejecutemos y fortalezcamos los equipos multidisciplinarios. El segundo reto es el que está abajo, es el de mejorar control de ejecución en las empresas administradoras de planes de beneficios, básicamente todo lo que tiene que ver con las redes integradas y con la gestión integral del riesgo. Esto está muy bien definido, hay una cantidad de documentos, hay una cantidad de normas que definen muy bien cómo funcionar como red y cómo funcionar desde el punto de vista de gestión de riesgo. Particularmente voy a traer a colación algo que también destaqué en una intervención anterior, que es la cuenta de alto costo. Hace cerca de unos 10, 12 años en Colombia se definió una metodología, yo creo que es muy, muy buena, que es la cuenta de alto costo, que de hecho es, digamos, regentada por las EPS privadas, pero que tiene un componente ahí también público, en donde se mide todo lo que tiene que ver con precursores de las enfermedades más severas. Entonces ahí se está midiendo hipertensión arterial y diabetes como precursores de enfermedad renal crónica, todo lo que tiene que ver con cáncer y todo lo que tiene que ver con VIH, SIDA, y básicamente lo que se busca es que el riesgo se gestione mejor. Y de hecho, parte de lo que se busca es que entre mejor se gestiona el riesgo en la atención primaria, esto es de hipertensión y diabetes, mejores incentivos hay para los aseguradores. Y es realmente un modelo bastante bonito. Entonces, que se mejore el control de ejecución, como les digo, la cuenta de alto costo, porque eso tiene un carácter, aunque es un carácter público-privado, hay una norma que hace que cada semestre todas las aseguradoras tienen que enviar información que se consolida y que se utiliza para tomar decisiones respecto a los incentivos. Entonces, mejorar el control en todo lo que tiene que ver con redes y con gestión integral de riesgo. Y este básicamente es para recordar cómo está definido este modelo de redes en la norma, y es, escúsenme aquí el puntero, y es tener en cuenta pues, para qué se crean las redes integrales, para que los prestadores de servicios y las organizaciones se articulen. Está anotando la batería lista. Para que los prestadores de servicios y las organizaciones se articulen, de acuerdo que para que esto permita una ejecución mucho más efectiva y mucho más eficiente de lo que es el MIAS, o bueno, hoy el MAITE, que realmente es muy similar. Y aquí entra, pues obviamente, todo el tema del prestador primario y complementario. Y entonces, aquí es donde entra todo el tema también de corresponsabilidad, que de hecho, cuando uno hace el planteamiento, en ningún momento es la única responsabilidad del ciudadano, la única responsabilidad del Estado, no. Esto es una corresponsabilidad de todos los actores y es lo que se trata de mirar acá. Esto es del documento oficial del ministerio, en donde hay una interacción digamos, de instituciones. En estas instituciones también deberían estar involucrados de manera muy fuerte todas esas instituciones de apoyo social. Hoy que, digamos que yo pensaba un poco en este tema de las solicitudes, del paro y todas estas cosas, pensar en que a una persona que no tenga empleo
le den un salario mínimo sin más ni más, eso no sería bueno. Esos modelos asistencialistas realmente no son buenos, pero si de pronto se garantiza el tema de la educación, si se garantizan unos mínimos de nutrición y demás, pues esto va a hacer que todo este ecosistema, como lo comentaba también Elkin, ayude. Y aquí entran pues todos los grupos de edad, ¿no? Desde los bebés hasta los adultos mayores. Ustedes saben, por ejemplo, temas como lo que ha venido pasando con el COVID, ya se ha visto el beneficio de la vacunación en los adultos mayores y lo que se ha visto ahorita desafortunadamente es que los que están viendo más golpeados son las edades intermedias porque la vacunación ha surtido un efecto importante en estas poblaciones, pero la idea pues es que todos estemos protegidos en este circuito de las redes integrales de salud. Otro reto que ya también está, que es todo lo que tiene que ver con calidad, está muy reglamentado y hay un observatorio de calidad y indicadores básicos. Yo creo que el reto es que todos los que tenemos que ver con el sistema de salud lo utilicemos a su favor. Les pongo el mismo ejemplo de que mostré en una ponencia anterior. Este es un indicador que está en la página del Ministerio de Indicadores Básicos, en donde se ve cómo se dio la mortalidad. Esto es del año 2016, que fue publicado en el 2018, cómo se dio la mortalidad por enfermedad hipertensiva, o sea, la hipertensión como causa de mortalidad en las diferentes regiones del país. Si ustedes ven, por ejemplo, acá que los que están en verde oscuro son los que tienen una tasa mayor de mortalidad. En este caso es el departamento de Nariño y el departamento de Boyacá. Y los departamentos que tuvieron mucho menos mortalidad, que están aquí entre una tasa de 2 y 7, son los que anteriormente llamábamos los territorios nacionales, Bichada, Guainía, Guaviare y Guapés, que seguramente tienen que ver con hábitos, tienen que ver con entorno, pero también con de qué se mueren. Seguramente en estas regiones se muere la gente más por enfermedades de tipo transmisible, lo mismo que en la Guajira que está en este tema. En el San Andrés, por ejemplo, ustedes ven también que está con las tasas más altas de mortalidad por crisis hipertensiva. Y esto simplemente es un ejemplo para decir, tenemos herramientas y el gran reto para todos los actores del sistema de salud, los privados, los públicos, los docentes, es utilizar las herramientas que ya tenemos a disposición en nuestro sistema. Desde el punto de vista de hospital universitario, ese es un tema que está puesto sobre la reforma, que al parecer nos comentaban, lo más seguro es que no continúe su trámite, pero definitivamente el hospital universitario, y aquí yo amplío un poquito el concepto, no solamente de hospital, sino de IPS universitaria, porque seguramente a futuro vamos a tener que definir un esquema en donde no solamente los hospitales se certifiquen como IPS hospitalarios, sino también las unidades ambulatorias. Cuando ustedes ven, pues la formación base de estos profesionales debería ser en IPS ambulatorios y no en los hospitales, por lo mismo que estamos para ser coherentes con el disfruto de la salud. Entonces debería pensarse también en que haya IPS universitarias no hospitalarias, sino también de nivel ambulatorio. Entonces yo creo que el reto es que estas IPS puedan ser la base para la investigación asociada a ese posible disfrute de la salud, porque realmente nuestras mismas condiciones no nos permiten hacer grandes inversiones en investigación clínica, como la que hacen pues, en Estados Unidos o como lo que hacen en varios países de Europa, en el corto plazo es un poco complejo, pero sí podemos hacer una investigación clínica grande que seguramente debería estar en las IPS universitarias. Desde el punto de vista de talento humano en salud, potencializar el uso de las herramientas actuales. Hoy por lo menos sabemos que en el RETUS uno puede ingresar y saber si es un profesional de salud. En MIPRES, saber qué es lo que se formula, cómo se formula, cuáles son los profesionales que más están utilizando medicamentos que no están incluidos en el sistema y demás. Hay otra herramienta que no coloca, que es el CISPOS, donde también están los medicamentos que están cobertura. O sea, realmente tenemos muchas herramientas que debemos utilizarlas. Todo el tema para que las universidades fortalezcan sus modelos de formación tanto a médicos como a los demás profesionales y que esos profesionales salgan listos para ejercer de manera adecuada y no como pasa en muchos casos que toca esperar a que el profesional se especialice para que pueda realmente desarrollar su función. Y desde el punto de vista de educación continua, yo creo que un gran reto, eso se da a gusto del administrador de plan de beneficios o EPS, como habitualmente se les conoce, y es que los modelos de educación continua estén acompañados desde el asegurador. ¿Por qué? Porque el que más se beneficia de un profesional con un muy buen nivel, con una muy buena capacidad resolutiva es el asegurador. ¿Por qué? Porque si yo logro controlar aquí, de hecho, en un trabajo anterior que tuve, yo tuve a cargo una red de 21 IPS, y de los indicadores más bonitos que yo puedo, digamos, enorgullecerme de mi vida profesional es pasar de una tasa de uso de urgencias de 90 por 1000 a 40 por 1000. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 1000 pacientes iban 90 urgencias cuando iniciamos el proceso en el 2006, en el 2014, en el 2018, cuando yo me retiré de esta institución, el número de personas que acudían a urgencias era la mitad. ¿Por qué? Porque le estábamos dando buena resolución en el nivel primario.
Y otros indicadores también muy bonitos fue en hospitalización de pacientes con hipertensión, o en hospitalización de pacientes con diabetes, o en hospitalización de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se lograron reducir las tasas de hospitalización en entre 30 y 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando iniciamos el proceso se hospitalizaban 100 pacientes y después de unos años de haber tenido buen control ambulatorio, con equipos multidisciplinarios, con seguimiento y demás, esas hospitalizaciones potencialmente prevenibles se han reducido en 40%. Entonces, imagínense ustedes, para una familia que su paciente, que su familiar no se le hospitalice, se ahorran en copagos, en desplazamiento, en camas de acompañantes y demás. Para el asegurador, porque una hospitalización menos es un costo menos y eso se puede traducir en inversión en promoción y prevención. Entonces, creemos que la educación continua, por eso es fundamental trabajarla en llave. Esto es simplemente para recordar, en el 1974 habían 5 programas de formación de profesionales de salud y en el 2017, que fue el corte que nos mostró aquí la base de la política humana de salud, había 288. O sea, hay prácticamente 6 veces más de programas, pero realmente la cantidad no está asegurando la calidad. Y por eso decíamos aquí, el reto es que haya una formación mejor y no solamente autorizar el programa porque tiene una forma que cumple, sino verificar que esos profesionales cumplan con los requisitos del sistema. Ese es un reto grandísimo porque uno utiliza coloquialmente una palabra que dice que son universidades de garaje y desafortunadamente sí pasa en muchas ocasiones que los profesionales salen con una formación muy básica. Desde el punto de vista de talento humano en salud, el reto es mejorar esta relación. Nosotros, aquí está la relación de países de la OCDE en médicos de 3.5 por cada 1000, enfermeras de 9 por cada 1000 y psiquiatras de 17 por cada 100.000. Y resulta que nuestra relación es prácticamente la mitad en médicos de países de la OCDE, la sexta parte en enfermería y la 10ª parte en psiquiatría. Y esto denota, estos números simplemente reflejan lo que ha venido pasando y es que nuestro modelo y nuestro sistema de salud estaba mucho más enfocado en atender la enfermedad que en evitar que las personas se enfermen. Y seguramente reforzando esto, o sea, esto no solamente aumentar el número como lo que veíamos acá, porque yo puedo aumentar aquí el número de egresados, pero si los egresados no tienen la formación adecuada para mejorar los indicadores, pues tampoco se va a lograr el objetivo de que la gente se enferme menos, que al final es disfrute de la salud, menos enfermos, y el que se enferme, pues poderlo recuperar mejor. Desde el punto de vista de especialidades, independiente del modelo que se defina, seguramente deben haber incentivos para formar especialidades y debe haber un programa nacional de residencias médicas más consolidado, pero que para cuando se tenga en cuenta la región de ubicación del futuro especialista, y esto pues muestra que definitivamente este es un documento, esta es una información de las bases de la política humana del Ministerio del 2016 en la política del 2018, en donde veíamos que definitivamente la concentración de profesionales sigue siendo muy alta en Bogotá, 120 por cada 10.000 habitantes. Entonces uno diría, si cada 10.000 habitantes tienen 120 profesionales para cuidar, estaríamos sobrados. Eso desafortunadamente no se ve así, pero vemos regiones como La Guajira, que la concentración es la tercera parte, Chocó, pues que no es sorpresa para nadie, que menos del 20, Caquetá, Tolima, por ejemplo, Tolima llama la atención una concentración tan baja, siendo un departamento relativamente cercano pues a la ciudad, Guaviare, bueno, todos los territorios, los llamados territorios nacionales por temas de desplazamiento y demás. Entonces, ¿cuál sería el reto? Pues que se tenga en cuenta con el tema de las especialidades, esas especialidades dónde van a ser, y seguramente sí tendrá que haber intervención pública, en donde se generen incentivos y no sé, que el internista que trabaje, y podría hacerse esquemas como lo que funcionan en las petroleras, trabajan 2 semanas, descansan una, por ejemplo, ese tipo de cosas que no son habituales en nuestro medio, pero que seguramente se pueden dar porque es cierto que para mucha gente irse a vivir, para un médico especialista irse a vivir definitivamente, no sé, en el Caquetá o en el Guaviare puede no ser tan atractivo, pero si le ofrecen la opción de trabajar un mes completo, descansar 15 y tener una remuneración, posiblemente eso ayude a tener unos esquemas diferentes de atención para esas poblaciones. Los incentivos no deberían ser solamente para los especialistas en medicina familiar o para los especialistas, sino para todo el equipo base, incluida otras especialidades, no solamente los médicos. Y bueno, lo que habíamos dicho ya desde el punto de vista de legalización de títulos. Debería un reto, yo creo, yo lo coloco aquí, soy demasiado optimista, de prohibir la tercerización para lograr un pago justo y oportuno. Esto está legislado hace mucho rato y de pronto se acabaron las cooperativas de trabajo asociado, pero hoy hay una multiplicidad de empresas temporales, de trabajo temporal que realmente están haciendo exactamente lo mismo. Y es que contratan la gente y por una intermediación que puede ser entre el 6 y el 10
el 10% le entregan talento humano a instituciones, no solamente de salud, de todo tipo de instituciones, y a veces uno no tiene tan claro el valor agregado. Porque les pongo un ejemplo, aquí en la clínica nosotros tenemos a través de empresas la vigilancia, o a través de empresas el aseo, o a través de empresas, pero es porque no son core del negocio y uno ve el valor agregado en la medida en que son empresas que están dedicadas a esto. Pero muchas de estas empresas de temporales, cuando por ejemplo entregan una enfermera o entregan un médico, pues uno dice, no tiene como sentido cuando es el core de mi negocio yo contratar a alguien a través de un tercero. Y esto pues es simplemente para recordar, en las instituciones públicas, solamente en un corte del 2000, de vigencia del 2014, que fue publicada en las bases de política de talento humano en salud, solamente el 37% del talento humano en salud de los hospitales públicos es contratado por nómina, el 63% es por prestación de servicios, lo cual no debería ser al revés. Seguramente si viéramos esto en instituciones privadas sería diferente. Tener en cuenta acá la cotización de los profesionales como dependiente, en donde el profesional, que es este moradito el que está aquí abajo, es el que menos cotiza como dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que es el que menos está contratado a través de una empresa. Por el contrario, los tecnólogos, que son los que están aquí en verdecito, en el 2016 llegaron casi al 80% de contratación como dependientes, o sea, a través de una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es una forma indirecta de ver que definitivamente en salud los profesionales están, no diría yo estamos porque no es así, están contratados de manera no adecuada, no formal, no con las condiciones que debería ser. Y este también lo mismo que pasa con las cotizaciones ya del talento humano en salud. Ahorita, hace unos años, que eso entre otras generó mucha inquina a los colegas, se exige para los contratos de prestación de servicios que tienen que hacer aportes sobre el 40% de los ingresos, y eso hizo, digamos, que mejorar la cotización. Esta de acá es como dependiente y esta de acá es la cotización general, ya sea como dependiente o independiente. Y lo que vemos acá básicamente es que en rojo están los odontólogos, son los que tienen una cotización más baja, y las terapeutas, que uno no se imaginaría en un terapeuta así, pues parecería que las terapeutas por sus condiciones de contratación también. Y aquí uno ve, por ejemplo, que las que tienen mejores aportes a seguridad social son las enfermeras. En general uno ve que la enfermería la contratan más por nómina, y aquí ya como cotización, sumando lo, lo dependiente y sumando la cotización general en medicina es cercana al 90%. ¿Por qué puede ser por encima del 100%? Básicamente porque un profesional puede cotizar de dos maneras, o sea, como independiente y como dependiente, o dependiente de dos empresas, por eso que en algunos se ve por encima del 100%. Y dos reflexiones finales. Definitivamente el reto es que con el dinero que tengamos lo utilicemos de la mejor manera posible. Es muy poco probable que se incremente la inversión en salud, es muy poco probable. O sea, nosotros estamos hoy invirtiendo entre el 7 y el 8% del PIB, que es bajo respecto a otros países, pero en las condiciones actuales es muy poco probable que esto se aumente. Por lo tanto, el reto grande es poder seguir utilizando lo mejor posible este dinero. Y una reflexión final en donde definitivamente yo soy convencido que nosotros tenemos un sistema de salud bastante bueno, muy bueno. No es perfecto como suponemos, pero tiene cosas muy buenas. De hecho, que ha generado equidad, ha generado solidaridad, permite que los que tengamos unos mayores aportes podamos, digamos, subsidiar o compartir nuestros aportes con las personas de menos recursos, que las personas que nos enfermamos menos o que no nos enfermamos, el que no utilicemos esos recursos se utilizan para atender a las personas que más se enferman. Las personas jóvenes que también tenemos menos utilización de los servicios, pues estamos ayudando a que las personas mayores puedan ser. Entonces, esto hace que realmente el sistema sea bastante solidario. Contrario a lo que la gente piensa, es muy equitativo. Y el ejemplo es ahorita lo que está pasando con el COVID. Y les cuento, nosotros estamos en una institución de cuarto nivel que es privada, y aquí tenemos desde un paciente de régimen subsidiado hasta un paciente de prepagada. O sea, en este momento, las unidades de cuidado intensivo se utilizan es para el que las necesita. Aquí, cosa que si hubiéramos estado antes de la ley, sí no hubiera sido muy difícil, porque estaríamos pensando en temas de los hospitales y demás. Entonces, realmente es un sistema bastante equitativo, bastante solidario, pero indudablemente se debe fortalecer la vigilancia y el control, y realmente fortalecer todo lo que tiene que ver con la formación de los profesionales, para que tanto el modelo preventivo como todo lo que sea intervenir los determinantes de salud se logre. Era eso lo que quería compartirles hoy para ya dar paso a la discusión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Hernán Elkin. Bien, pues entonces les propongo, yo, estamos recogiendo algunas de
de sus intervenciones y he tratado también de tener en cuenta lo que se ha mencionado en las sesiones anteriores, pues yo tengo como unos comentarios que pueden ser entendidos como preguntas también para que ustedes den su opinión y quizá el público que nos acompaña, si en algún momento pues también quisiera opinar, pues creo que podríamos abrir el espacio para que intervenga. Simplemente pues levantan la mano en el sistema pues yo trataré de darles la palabra. Entonces, digamos que hay varias cosas que quisiera mencionar y la primera me gustaría como saber su opinión o que elaboraran una reflexión sobre digamos, una tensión que es clara aquí y que ha emergido a lo largo pues, de las diferentes sesiones. Y es, parece o es más bien la pregunta sobre si el modelo de aseguramiento individual resulta el más conveniente para garantizar el derecho a la salud. Y sobre todo eso pensado especialmente cuando se hace evidente una tensión entre, podemos llamarlo un interés legítimo de unos actores, pues que muchas veces tienen una posición dominante, y unos ciudadanos o unos usuarios que son sujetos de derecho. Y algo que quizá planteaba Elkin es pensar dentro de esa tensión cuál termina siendo el elemento ordenador. Si un mercado regulado, claro, o la garantía del derecho. Pero quisiera que pensaran su reflexión teniendo en cuenta un elemento que a mí me parece fundamental y que quizá el doctor Hernán lo mencionaba al principio, y es una discusión que es conceptual, que es semántica, la diferencia entre los servicios de salud y la salud, porque claramente la salud va más allá de los servicios de salud. Entonces, que no se trataran de elaborar una reflexión en torno a ello y que nos contaran un poco como, cómo ven esa tensión, si le ven salidas, si no ven la tensión evidente. No sé quién quiere empezar, ¿quieres Elkin y Hernán o nos vamos turnando? Pues si quieren yo empiezo y yo les cuento un poco la historia. Yo soy médico, trabajé en la parte asistencial los primeros 5 años, después por cosas del destino me fui yendo por el lado administrativo, pero yo viví la transición como médico asistencial entre antes de la ley 100 y después de la ley 100. Yo soy médico de la Universidad Nacional, entonces me formé en el Hospital de San Juan de Dios, que era lo que en ese momento se llamaba un hospital de caridad. La gente lo denominaba así, un hospital de caridad. Y lo denominaban un hospital de caridad porque en general, como el sistema en ese momento era tan excluyente, realmente quienes pertenecían a un sistema oficial eran las personas que que eran trabajadores o su esposa si estaba embarazada y lo que eran trabajadores públicos, que era lo que se llamaban las cajas de previsión en ese momento. Y realmente era muy, muy triste y muy dramático ver cómo llegaban gente muy pobre, o sea, muy pobre, población muy vulnerable al Hospital de San Juan de Dios. Pues ese era un circuito que era el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Materno y el Hospital de la Misericordia. Y era gente muy pobre. Y parte del ejercicio, imagínense ustedes, llegaba una persona con una fractura y digamos, listo, se atendía. Si no tenía recursos, hablaban con trabajo social y digamos no se le cobraba nada. Pero entonces después venía el tema de este paciente, bueno, va a salir fracturado, lo tienen que cuidar y no tenía para dónde irse, o era de provincia, o sea, una cantidad de cosas realmente dramáticas que a partir del tema de la ley 100 en gran medida se resolvió, porque ya hoy un San Juan de Dios, si todavía estuviera, ya no sería un hospital de caridad, seguramente sería una empresa social del Estado que tendría unos contratos con unas empresas de régimen subsidiado, con unas empresas administradoras de planes de beneficios, que deben prestar un muy buen servicio, un excelente servicio a toda su población, que por lo tanto reciben una remuneración y demás. Porque he hecho, porque he hecho todo ese cuento y esa parte histórica que yo la viví, digamos, en mi ejercicio profesional, es porque definitivamente yo creo que el sistema como lo tenemos ahorita es bueno. De pronto, Santiago hacía referencia al aseguramiento colectivo como uno lo ve en otros países, por ejemplo, como Canadá, en donde hay un solo sistema, o en España, y está organizado por comunidades, y entonces en las comunidades se generan unos esquemas de cápitas, en donde por comunidades autónomas se entrega un recurso y ese recurso se distribuye entre los diferentes niveles. Pero yo creo que nosotros todavía no estamos preparados para un esquema así. Eh, hay cosas, hay ejercicios que han funcionado más o menos bien. El tema del giro directo, por ejemplo, claro que también volvemos a lo mismo. Si ustedes miran el giro directo en Bogotá, funciona bastante bien,
pero a veces en estos departamentos extremos ya no funciona tan bien porque hay más corrupción. O sea, uno no se imaginaría eso, pero a veces en los departamentos pequeños hay más corrupción y entonces el giro directo se queda por la mitad porque la concepción del giro directo es bonita y es, yo tengo el recurso, en vez de generar una intermediación, yo le pago directamente al prestador. Y digamos, eso está bien, pero desafortunadamente a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Y es decir, que el recurso que se pagaría hoy a través de las EPS, hay EPS privadas que hacen bien su tarea, hay unas que lo hacen bien y lo pagan, a través de los entes públicos no funciona. Entonces, yo creería que nosotros todavía no estamos preparados para un aseguramiento universal y por lo tanto para un aseguramiento colectivo donde los recursos estén centrados en un solo ente, porque desafortunadamente se caerían muchos por el camino. Eso sería como mi concepto de esa primera parte. Bueno, en mi intervención es básicamente como contrastar la respuesta del doctor y decir que nosotros tampoco estábamos preparados para un cambio al modelo de la Ley 100. Sí estaba preparado para ese cambio, por eso la implementación del sistema general se demoró tanto que todavía no se ajusta. Sí, y exactamente yo creo, Santiago, para dar respuesta a la reforma a la salud en Colombia, si el modelo de aseguramiento individual es el más conveniente, es el que tenemos, ¿sí? Es el que tenemos y yo sí creo que en la historia de nuestro país nosotros todavía no hemos dado, no nos hemos preguntado esos otros modelos de aseguramiento. No lo hemos hecho y yo creo que eso sería un reto, eso sí sería un gran reto, pero no lo queremos pensar precisamente, Santiago, porque creeríamos que nos plantea algo y es que no están preparados, es que las academias han querido pensar eso y yo tengo la sospecha que no lo pensamos y no lo queremos contemplar porque dejaría de lado a los grandes ganadores en salud. Hoy hay unos grandes ganadores en el sistema de salud y hay unos grandes pues empresarios de la salud sin duda, pero esos ganadores es posible que no fueran los que salieran como triunfantes de de lo de hacer sí, más allá si el sistema hoy nos parece bueno o muy bondadoso y muy equilibrado, yo sí siento y en ese malestar colectivo que viven hoy los grupos humanos, que hay una queja en salud mental, que hay una queja de la salud pública, que hay una queja de quienes hacen prevención. Y si miramos, Santiago, con detenimiento y aquí a toda son los colectivos, son esos enfoques grandes en salud los que hoy se quejan de que no tienen margen de acción. Entonces es cuando nosotros entrenamos, y esto lo apunto aquí, si nosotros enseñamos una utopía, sí, entonces nos la pasamos todo el tiempo en nuestras clases hablando de la relevancia, la importancia que tiene la promoción y la prevención. Pero cuando nuestros profesionales salen a estas oficinas de promoción y prevención, tienen que pedirle a los laboratorios, casi que por caridad, que le entreguen una cantidad de recursos para ellos poder hacer acciones en salud. Y entonces esto, y yo lo he vivido de cerca porque son casos particulares donde después los mismos estudiantes ya graduados por las redes le escriben a uno, profesor, pero no tengo recursos, yo manejo, coordino una oficina de promoción y prevención, no tengo recursos. ¿Cómo se hace las campañas comunitarias si no hay recursos? Entonces yo sí creo que más allá de las bondades que imagino las tendrá el sistema, nosotros tenemos que concentrarnos en responder a una queja que es en salud mental. En salud mental, en salud pública, en promoción y prevención, en todas esas formas de asumir la salud desde lo colectivo que parecieran quedar relegadas, quedar como en un rincón, como en la oficina del último de la organización. Y entonces de la academia nosotros hacemos unos grandes debates desde lo comunitario, lo colectivo, para que los estudiantes entiendan las dimensiones y las implicaciones de estos saberes que finalmente en la práctica, en este esquema de aseguramiento, no tienen, no gozan de esos grandes recursos que pudieran a la vez ser un reto para ellos y garantizar la superación de esa medicina individual. La gente piensa en la medicina individual, que es lo que se hace en la práctica. Las dimensiones de la salud colectiva no se logran, no se hacen, ni se comprenden precisamente
porque tienen una apuesta de recursos que permita el goce efectivo de esas instancias. Y lo tercero es que yo indicaría es que si el sistema de salud en esta afiliación individual se garantiza de forma regular, yo no la veo tan posible y debe ser por la perspectiva histórica también. Esto, si se garantiza de forma, digamos, bueno, buena, óptima en cierta medida para los que están asegurados, entonces ahí viene la otra pregunta por lo no hace. Y lo que sucede es que nosotros tenemos el CISBEN, que es una encuesta para pobres en el país. Nosotros logramos demostrar esta pobreza, pues tendremos algún subsidio para la salud. Sí, pero más allá de eso, entonces uno se preguntaría si las personas acceden a un servicio por la capacidad de pago y yo quiero que mis sientan que todos somos iguales de valiosos, tal vez hay otra disyuntiva. Y es la misma disyuntiva que tiene este modelo de aseguramiento que pareciera no estar tan en la Constitución. Y este es el principal lunar que parece llegar histórico, neurálgico en esta consideración histórica, que es lo que a mí se me ha planteado. Ok, Elkin, gracias. No sé si alguien quiera, digamos, del público, no vi manos alzadas, tampoco vi comentarios en el chat respecto de esta pregunta en particular. Bueno, Clomado, que no sé quién sea, pero veo Sí, que... gracias, Santiago. No, soy de parte de Gabriel Tadeo Rodríguez, igualmente docente ahí de la facultad. Quiero compartir un concepto y ampliar un poco de pronto la opinión del profe Elkin. Muy cierto cuando él dice que en la parte de promoción y prevención, más que yo pensaría que más que una queja, esto es una de las grandes deficiencias que tiene el sistema. Es más de enfoque. Realmente el enfoque que tenemos y que siempre se ha conservado, se ha mantenido desde que se creó la ley 100 como tal y con todas las reformas, es que definitivamente hemos tenido un enfoque totalmente curativo y basado en la enfermedad. Es un enfoque que no hace para nada alusión o muy poco a la prevención, o sobre todo no es una prioridad como tal. Y como hemos venido discutiendo en varias sesiones, es un enfoque también en donde está basado en el médico como proveedor. Se entiende ya que pues al estarse basado en la enfermedad, este es el principal actor, en lugar de basarse en un equipo multidisciplinario, también como se ha hecho énfasis, pero realmente nos quedamos cortos en ello. E igualmente, no está basado en el usuario, sino concretamente, lo repito, en la enfermedad, es poco proactivo y más bien tiende a ser reactivo, interviniendo en varios estados de la misma, en lugar de intervenir en una forma más proactiva, modificando factores de riesgo. Y otra cosa es que también limita mucho el rol de los usuarios. Este rol, pues, últimamente ha mejorado un poco en algunas enfermedades crónicas y con algunas entidades, pero no como política pública nacional. Entonces es más de enfoque realmente lo que necesita también cambiarse y que realmente haya ese compromiso de los actores. Y el otro componente que yo veo muy deficiente es también ese enforcement o esa obligatoriedad de cumplimiento de la norma, de la ley, de la ejecución. Muchas de las cosas ya están escritas, muchas están constituidas, pero realmente se quedan cortas, no se cumplen, a parcialidad, o a veces se cumplen bajo procesos jurídicos, cosa que no debería ser, o en muchas regiones del país se torna casi es una súplica, en donde, como lo reitero, ya en muchos aspectos ya están completamente definidos bajo una normatividad que simplemente se queda en el papel. Entonces, reiteraría, una de las grandes deficiencias es el enfoque que le pongamos, ese enfoque que a pesar de que puede estar establecido, las EPS no lo cumplen, no he entendido por qué no les es fácil entender. Entiendo que es un proceso a largo plazo, requiere bastante compromiso y recursos, pero a 10 años, si una EPS se propone en un proceso de promoción y prevención, o sea, con un enfoque preventivo y de bienestar, los beneficios serían mucho mayores, pero vivimos con ese enfoque de mejorar el sistema médico como tal, hacer el sistema hospitalario más fuerte, esa red hospitalaria, sobre todo de tercer y cuarto nivel, fortalecerla cuando vemos de que realmente la atención primaria en la mayoría de sitios de esta segunda Colombia está muy simplificada, muy suelta, muy deficiente, y allá es donde debe empezar.
Entonces, desde que mantengamos ese enfoque curativo y enfermedad, yo creo que no va a haber progreso y vamos a seguir rodando y proponiendo nuevas reformas en donde no llevamos realmente a un bienestar más colectivo y general. Esa era mi opinión, complementando lo del profesor Elkin. Santiago. Gracias, Gabriel. Sí, Melkin. Sí, ahí quisiera decirle al profesor que precisamente yo creo que es todavía más profunda la comprensión, y es que sí, claro que nosotros entendemos que hay un enfoque curativo que es basado en la enfermedad, pero yo creo, Santiago, que lo más increíble del sistema es que no está basado en la enfermedad como una comprensión de lo que nosotros le enseñamos al estudiante de lo normal y lo patológico, ¿sí? En las consecuencias psicosociales. Es una enfermedad que está determinada por cuánto vale la enfermedad, cuánto le cuesta a la empresa atender esta enfermedad. Y por eso es que la clasificación de las enfermedades, la experiencia de la enfermedad, no es una experiencia biológica, ni es una experiencia molecular, ni es una experiencia genética. Es una enfermedad que está agrupada de acuerdo a un modelo económico de la salud. Y es que si la enfermedad es ruinosa, catastrófica y de alto costo, entonces son tres categorías económicas: la ruina, la catástrofe, el alto costo. Entonces, en esos elementos que a nosotros nos resultan tan positivos, tan equilibrados, a mí sí me parece que también hay detrás de todo ese lenguaje una carga simbólica muy fuerte. Y es que hay enfermedades que valen menos y que eso sea lo que determine en cierta medida la situación de un paciente. Y tantas barreras de acceso que todos sabemos que se tienen. Por eso, en un momento de movilización hace 2010, creo que fue, sí, 2010, 2020, era precisamente por limitar también las tutelas, porque por vía tutela se logra que de esa relación que se logra de los recursos en salud, minimizando los servicios o frenándolos, tienen que se gocen o que el paciente pueda efectivamente lograr la atención en salud. Sí, entonces, todo este endamiaje que nosotros hemos creado ni siquiera es curativo, ni siquiera está la enfermedad, ese cuesta la enfermedad. Y es la glosa económica lo que vamos a conceder terapéutica, ¿no? Y esto, detrás de esto hay pues mucha violencia en los servicios. Y eso no es claro. Hay para Ok, Igualmente, ah, yo le complementaría, pues, profe, a veces desligamos esa realidad de los determinantes sociales en salud, que es lo que usted menciona, con la prestación en últimas de los mismos. O sea, no hay coherencia y realmente esos determinantes ejercen una influencia, un peso mucho mayor de lo que pensamos y ahí, pues, uno de ellos son los sistemas de salud donde se ven claramente expresados que no son para nada ecuánimes en un país, a pesar de, como dice Hernán, sí han mejorado y obviamente comparado con en la década de los 90 hemos dado unos avances, pero realmente estamos lejos de ser un sistema un poco más óptimo de lo que nos merecemos como colombianos. ok, les agradezco que levanten la mano cuando quieran intervenir. Tenía al doctor Hernán que quería intervenir, digamos, para ir cerrando esta primera pregunta, doctor Hernán. Sí, Santiago, no, yo básicamente lo que diría es si todos, incluidos los detractores del sistema de salud, han enfocado el sistema de salud desde lo económico. Y ese es el gran error, porque entonces las reivindicaciones se buscan es desde lo económico, como bien lo decía Elkin. Nosotros deberíamos utilizar eso a favor para los aseguradores o para quien tenga la función de aseguramiento. Una cosa es la prestación individual y otra cosa es el aseguramiento individual, son cosas diferentes. En el caso nuestro, el aseguramiento es individual, aunque tampoco es individual porque tiene el alcance de las familias, pero indudablemente cuando nosotros vemos, y yo lo decía en otra charla que estuve en estos días, y Elkin, ¿cómo sería interesante ver 1000 mujeres protestando porque no les hicieron la citología vaginal? O 1000 mujeres protestando porque no les hicieron la mamografía de tamizaje después de los 50 años. O papás protestando porque no le pusieron la vacuna triple viral, pero eso ustedes nunca lo ven. Pero en cambio, si el niño que tiene cáncer, donde hay una cantidad de intereses económicos, como lo decía Elkin, no le dan el medicamento de 100 millones de pesos, ahí sí salen las 1000 personas a decir porque a un niño no le dieron un medicamento de 100 millones.
pero no han protestado porque a mis niños no les han dado suplementos nutricionales o a mis niños no les han puesto la vacuna. Entonces yo creo que es parte del error y es porque los que buscan las reivindicaciones también lo buscan es desde lo económico. Y a veces se asume que lo que toca es tener más dinero para generar, miren lo que pasó después de la sentencia de la 715, es dramático. Colombia estaba gastando, digo gastando porque en muchos casos no es inversión, más o menos 500.000 millones de pesos en medicamentos e insumos adicionales a lo que daba el aseguramiento. Cuando llega el ministro Gaviria a frenar un poco el tema, eso se había cuadruplicado, o sea, de 500.000 se pasó a casi 4 billones. Y cuando uno ve, y lo vivo por experiencia, mi hija que es médica también, veía el caso, un medicamento para la artritis reumatoidea, ¿sí? El medicamento 1 cuesta 2 millones de pesos. El medicamento 2 cuesta 25 millones de pesos. Se hace todo el análisis y los dos medicamentos son exactamente equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que al paciente le va a ir igual de bien con el de 2 millones que con el de 25 millones. Pero si el médico de una manera juiciosa toma la decisión de utilizar el de 2 millones y hay unos intereses detrás del de 25 millones, entonces viene que la tutela, que es que me están negando el derecho. Entonces, ese es un componente también que tenemos que mirar y es, definitivamente el sistema tiene que tomar decisiones que sean costo efectivas para el país. Todo lo vimos con el tema de la regulación de precios. Medicamentos que costaban 100.000 pesos y ahora cuestan 5.000 pesos. Y ustedes dicen, ¿qué pasaba? ¿Están perdiendo los laboratorios con los 5.000 pesos? No, la rentabilidad es menor. Entonces, yo creo que el tema económico, el error ha sido también que los que quieren reivindicar el sistema también lo reivindican es desde lo económico. Y lo deberíamos de reivindicar es desde el resultado de la salud y desde el impacto sobre todos los determinantes, como bien lo comentaba Gabriel Tadeo. Ok, doctor Hernán, gracias. Vamos siguiendo un poco con esa línea y pensando que definitivamente aquí hay pues diversos actores con intereses legítimos, por no hablar de los actores que definitivamente pues por ejemplo cometen corrupción y estas cosas, sino digamos los actores que de cierta manera cumplen las reglas. Pues vemos que hay como por un lado necesidades de organizar mejor a los prestadores con las organizaciones o con los, pues, las EPS para que así se brinden mejores servicios con oportunidad y calidad. Pero también vemos como la necesidad de que los usuarios y los ciudadanos pues asuman prácticas de autocuidado, pero a la vez accedan cuando es necesario a los servicios. También vemos que pues, el Estado tiene ahí unas responsabilidades en términos de financiamiento, de modulación. Hablabas ahora de las farmacéuticas que también tienen unos intereses. Entonces, pues parece que lo que tenemos es un montón de actores que deberían actuar corresponsablemente, ¿sí? Más allá del modelo organizacional, digamos, de la estructura del modelo. Y entonces yo pensaba un poco que pensar en corresponsabilidad es pensar en comportamientos cooperativos, es decir, que los actores de un sistema pues actúen en función del beneficio común, de intereses comunes, antes que en función de un beneficio que podemos llamar individual. Entonces mi pregunta sería un poco cómo fomentar cualquiera que sean los actores que están operando dentro de un sistema, cómo fomentar esas actitudes cooperativas o cómo crear condiciones de posibilidad para que en esos escenarios, además de diversidad y asimetría de actores y de contextos, pues se pueda cooperar en función de un interés común. No sé ustedes cómo ven eso. Santiago, yo voy a retomar un comentario que hace Joana Castillo desde el punto de vista de medicina paliativa, que está hablando de medicina paliativa y es un tema que nosotros empezamos a trabajar aquí en la clínica. Hace unos 3 o 4 años, de pronto un poco más, salió una gran encuesta que hicieron a nivel de varios países del mundo, de los países donde se moría la gente mejor, por decirlo de alguna manera. Y entendiendo el morirse mejor, hay una teoría de un francés que habla de la muerte salvaje y la muerte domada, ¿cierto? La muerte salvaje es morirse en un hospital lleno de tubos. La muerte domada es ojalá morirse en su casa acompañado de sus seres queridos en su ambiente propicio e irse despidiendo como debe ser. Y resulta que en Colombia, y les pongo ejemplo, y si lo ponemos en el contexto económico, un poco como lo que decía Elkin ahorita, es más barato para el sistema y más barato para el asegurador tener una muerte controlada con cuidados paliativos, como lo comentaba aquí Joana Castilla,
y es porque definitivamente el acompañar al paciente en su momento final, mire, la realidad es que los profesionales de salud no somos magos y hay un momento en que hay fin de vida, se va a morir el paciente, no hay más que hacer. Y nosotros ahorita estamos trabajando un programa de fin de vida en donde estamos trabajando con una institución, una organización internacional para trabajar esto. Entonces, ¿por qué coloco ese ejemplo, Santiago? Es porque ese es un modelo de cooperación muy bonito. Perdónenme que lo diga así. Yo sé que si lo bonito suena duro cuando uno se le está muriendo un familiar, pero es que si no hay nada más que hacer, viene el momento en donde el prestador, el asegurador y la familia se juntan, ¿cierto? Para acompañar en sus últimos días a un ser querido cuando definitivamente las cosas ya no se puede, ya no se pueden hacer más. Entonces, ese sería un bonito modelo de cooperación. Modelos de cooperación, por ejemplo, lo que hubo hace muchos años acá, esas de las cosas bonitas que se deberían recuperar de antes de la ley 100, que eran los llamados vigías de salud, ¿sí? Que fue un esquema que fue muy sonado en el eje cafetero por un médico salubrista, en donde a nivel de las comunidades, ¿cuál es la realidad? Muchas de estas comunidades que yo les mostré en el mapa no vamos a poder tener hospitales de cuarto nivel, porque no es posible, o sea, porque las condiciones, porque el tamaño, por todo, pero sí se puede tener a través de la comunidad personas pagas, o sea, que se les pague y que ese sea su trabajo, para acompañar todos estos procesos de salud y enfermedad de las comunidades. Por ejemplo, eso sería un modelo cooperativo muy bonito y cuesta con seguridad muchísimo menos que llevar a profesionales de salud a estos sitios y además imagínense qué se lograría ahí de chévere. Yo tengo una comunidad en donde no hay trabajo porque no hay industria, ustedes saben que hay muchos pueblos son así, o sea, no hay industria, no hay ganadería, prácticamente no tienen nada, pero hay comunidades que se le puede decir, se escogen una población, líderes de la comunidad, se les reconoce ese tiempo, ellos acompañan todos los procesos de salud y enfermedad y podría ser un tema bien bonito cooperativo. Yo creo que eso se podría hacer y no es tan difícil, creo que recursos hay. Lo que pasa es que a veces se utilizan de otras maneras. Bueno, yo creo que en la pregunta de Santiago hay como un, no sé cómo decirlo, como un juego muy interesante y es que crear un sistema de atención en salud de acuerdo a la capacidad de pago de entrada ya estratifica a los grupos humanos, ¿sí? Y los limita, ¿sí? Yo creo que en el sistema también hay, Santiago, unos rebeldes, ¿sí? Los rebeldes son, por ejemplo, todos aquellos que pudiendo pagar una prepagada no la pagan o no la pagamos, ¿sí? Pero ¿por qué si una persona tiene la capacidad económica para pagarse una prepagada, por qué no lo hace? ¿Mm? Porque eso agudiza la brecha entre yo accedo a un mejor servicio porque tengo una capacidad de pago. Entonces, esta orientación, y es que esto me parece que es un punto crucial del debate que nosotros hemos realizado, que como es cotidiano, es como si no lo pudiéramos superar. Yo sí creo que lo podemos superar, ¿sí? Y yo creo que tal vez mi terquedad en estos asuntos es porque me parece que detrás de eso hay unas cargas simbólicas sobre los sujetos muy fuertes. Sí, nosotros somos corresponsales. ¿Con qué, Santiago? Con que si yo trabajo en una prepagada, entonces brindo atención de prepagada, pero cuando salgo de atender en la prepagada y me voy a mi EPS, brindo otro tipo de atención, porque esta es la atención que brinda la EPS. Y eso como está naturalizado en el profesional de la salud, que fue entrenado en un enfoque biosocial, lo orienta de una manera diferente, la atención en salud debería ser muy similar sin estos atributos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo creo que estos puntos que parecieran normales, naturalizados, como lo llamamos en una investigación que adelantamos con una estudiante de pregrado en medicina de la Facultad del Bosque, es precisamente estos elementos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos movemos de un régimen subsidiado y atendemos en ese régimen, la atención debe ser diferente a la que damos en el contributivo. En esos contextos de corresponsabilidad uno creería que no, que la atención debe ser siempre de calidad, debe ser oportuna, debe cumplir lo que dice la ley, eficaz, contundente y a todo dar.
O sea que nosotros disponemos todo nuestro aprendizaje para atender a los pacientes, a los agentes en salud, sin importar los elementos administrativos. Pero nosotros tampoco nos podemos engañar en que hay una camisa de fuerza donde esos elementos administrativos orientan la actuación en salud. Y es tal vez ahí donde ese juego y esa maniobra no es tan clara tampoco ni para el profesional, ni para el terapista, ni para... O sea, nosotros sabemos cómo movernos en el sistema, pero parte del proceso práctico en las prácticas clínicas es orientarse en estos modelos de aseguramiento también. Pero lo que uno le pediría a los estudiantes es no bajar la calidad en la atención sin importar los modelos que aquí existen, ¿sí? Y a mí no me parece como tan, ¿cómo decirlo?, tan equitativo que ya de entrada una persona esté clasificada por las capacidades de pago brindando diferenciadores en salud, ¿sí? Porque eso agudiza la brecha entre unos grupos humanos y otros. Y casi siempre no es por una elección propia. Uno puede elegir tercamente no pagar la, la prepagada, pero uno ya asumirá el resultado de su terquedad, ¿cierto? Pero eso no lo pueden hacer todos los agentes que participan del sistema. Y la orientación, a mí de entrada ya me resulta por lo menos discutible, ¿sí? En unos componentes comprensivos más amplios. Ok, Elkin, gracias. Doctor Hernán, gracias. No sé si alguien quisiera mencionar algo en este punto. Veo que no hay manos. Ok, perfecto. Digamos que mucho de lo que hemos mencionado aquí y también pensando en estrategias pues para mejorar los resultados en salud, para mejorar el funcionamiento del sistema, para diseñar un modelo que no sea morbocéntrico, que no esté centrado en la enfermedad o que no lo tenga, no la tenga como su punto de acción central. Pues hablábamos de la importancia de la atención primaria, la prevención, incluso la medicina familiar, pero yo me preguntaba que estas son fórmulas que han estado en la agenda de la salud pública desde hace muchos años, por lo menos desde los años 70 se habla con insistencia de la necesidad de aplicar estos modelos. Incluso la reforma del 93 tiene elementos pues, que se supone orientan el sistema hacia la APS, por ejemplo. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿ustedes por qué creen que ha habido tanta dificultad si pareciera que a veces incluso beneficia a todos los actores del sistema? ¿Por qué tanta dificultad en implementar eso? ¿Dónde ven ustedes el principal obstáculo? No sé, Elkin, ni siquiera doctor Hernán, o pues como para cambiar el orden. Sí, de acuerdo, Elkin. Si quiere usted primero, que me da pena yo hablando siempre primero. No. El principal obstáculo, Santiago, para la educación y pues, para todo esto de la promoción y la prevención, yo creo que hay dos elementos, aunque Santiago me pone acá en la cabeza del lobo. Y es que el sistema de la promoción y la prevención, primero yo diría que está claro que no sea sin recursos, y ahí apelaríamos al determinante económico, que para algunos los tienen y que otros no los tienen. Pero más allá de los recursos, ahí entraríamos a un tema que es pedagógico y a otro tema que aparte de lo pedagógico es completamente y absolutamente educativo, Santiago. Y es educativo porque prácticamente atendiendo las dimensiones de la cultura en nuestros en nuestros grupos humanos, en nuestras tradiciones, casi todo, este asunto ya sacándolo puramente de lo clínico y de lo médico y pasándolo a un terreno más cultural de los cuerpos, nosotros tenemos de esta historia, la que estamos viviendo, entender que los seres humanos agencian dinámicas con sus cuerpos, con con su forma de habitar y vivir el mundo. Y en esa forma de habitar y vivir el mundo, nosotros tampoco abrazamos unos legados académicos y educativos supremamente fuertes,
¿sí? Y las tradiciones en nuestras casas muchas veces son tradiciones de no hablar situaciones de salud, de no hablar situaciones de la sexualidad ni de la corporalidad, de no discutir y mantener en secretos muchas cosas que nos podrían parecer extrañas, pero que las dejamos pasar y que cuando decidimos atenderlas, pues aguda de un proceso de enfermedad o demás. Entonces, estos procesos como pedagógicos de gran aliento requieren un componente educativo que no podemos socializar por lo menos y que en esa medida sigue siendo un privilegio. Y dos, hay un componente ahí también que es pedagógico, Santiago. Nosotros no hacemos campañas en salud que logren seducir a los seres humanos. Lo más violento en lo que yo tengo en en la historia nacional nuestra, la exitosa en promoción y prevención que hemos diseñado para colombiano fueron los pollitos, los títeres, los mopes de que sin condón ni tiro. Entonces, como eso es un infantil, pero esa es tal vez la campaña que ha logrado mayor recordación en los colombianos. Nosotros no hemos, sabiendo la publicidad, todos aquí los es un campo de saber que va a pasos adelantados. Un publicista puede posicionar en el mercado cualquier producto, el que nosotros diseñemos, pero sin embargo, el sistema educativo, el sistema, la educación médica no ha asumido esas estrategias que logren impactar a la sociedad con campañas publicitarias fuertes y contundentes para que las personas asuman esos dispositivos científicos, por decirlo de alguna manera, como elementos propios que yo apropio en mi vida para tener una vida más sana, más saludable. No lo hemos logrado todavía. Nuestros mensajes en salud infantiles y parece que esa dinámica no la, o sea que en esos contextos de la adolescencia para seguir dando pasos de contenidos fuertes en salud donde los grupos humanos se apropien de esos mensajes y lo asuman como propio en el desarrollo de su travesía cotidiana. Completamente de acuerdo con Elkin. Y voy a traer a colación otra campaña bastante exitosa en esa línea fue la de las estrellas negras, ¿se acuerdan? Y las estrellas negras fueron con una motivación de unas aseguradoras. No sé si ustedes saben que eso lo desarrolló el Fondo de Prevención Vial y el Fondo de Prevención Vial era básicamente por las aseguradoras del SOAT y el objetivo de ellas era económico y era que la gente se accidentara menos porque si se accidenta menos tengo que pagar menos siniestros y tengo que pagar menos siniestros pues el resultado financiero es mejor. Pero siendo con esa motivación fue una campaña que tuvo mucho éxito en su momento. Años después por ahí pusieron una tutela que porque las estrellas y toda esa cosa y la acabaron, pero bueno, pero eso fue una campaña también muy exitosa. Algo que tenemos ahorita también muy vigente ha sido el tema de dos temas. Uno, el de las etiquetas para las bebidas, para los alimentos, como hay en países como Chile, en donde cuando uno va a comprar un alimento, en la etiqueta está claramente definida la cantidad de azúcar, calorías y demás. Ustedes saben, hay un grupo que ha venido tratando de hacer eso, que es la red Papás, que es de colegios, y no lo ha logrado todavía. Parece que ya está cerca de lograrlo. De hecho, han aprovechado un poquito esta coyuntura de la tributaria y la salud para aparecer y decir, vengan, para la salud vean, vean el tema de esto. Y otro tema relacionado con eso es el tema del IVA a las bebidas azucaradas. Y entonces ahí, este tema del IVA a las bebidas azucaradas lo voy a juntar con otro de los componentes que yo creo que no han hecho que se logre esto, Santiago, y es el tema de los intereses particulares. Creo que para ninguno es un secreto que el tema del IVA a las bebidas azucaradas no se ha dado, porque pues algunos de los poderes económicos más grandes del país pues tienen que ver con estas empresas. Y eso obviamente colocarle un 19% más de costo a sus bebidas es posiblemente disminuir el ingreso para estas empresas. Entonces ahí hay unos intereses. Y después vienen los otros grandes intereses desde el punto de vista de toda esta tecnología. Y les colocaba yo el ejemplo de estos medicamentos biológicos en donde tratamientos equivalentes, el uno puede costar 1 millón de pesos y el otro puede costar 100 millones de pesos, así de sencillo el tema. De hecho, uno de los temas a rescatar en esta reforma, y que yo creo que se debería hacer con reforma o sin reforma, es que las mal llamadas enfermedades huérfanas, y yo digo mal llamadas enfermedades huérfanas porque tienen varios papás, o sea, varios intereses ahí en esos pacientes,
deberían ser, digamos, manejadas directamente por el Estado. Eso sí, ¿por qué? Porque daría mucho más regulación del precio y demás. Entonces, hay unos intereses particulares que han evitado que eso se dé. Yo en la empresa donde trabajé, donde lideré una red de 21 empresas, logré, en 14 años que estuve liderando esa red, logré que mi empresa, mi asegurador, que es un asegurador privado, Elkin, que tenía en su momento una visión diferente, en esos 14 años que yo estuve, se invirtieron cerca de 500.000 millones de pesos, para que ustedes hagan una idea, o sea, algo así como 150 millones de dólares a la tasa de cambio, para unidades ambulatorias. Y en esas unidades ambulatorias se trabajaba con psicólogos, teníamos un programa de gestión de autocuidado, etcétera, etcétera, donde empezamos a ver resultados. Lo que pasa es que estos resultados también no son de corto plazo, son de mediano y de largo plazo. Y a la gente le cuesta, nuestro medio son muy inmediatistas. Entonces es más rápido, digamos, una cirugía bariátrica que yo estoy tengo peso 150 kilos y a los 15 días que me operan ya no peso sino 80, porque ese es el tema, versus coger los 150 kilos y reducirlos en un lapso de 2 años, que el segundo caso sería mucho mejor para un paciente, pero a la gente le cuesta trabajo también en la línea de lo que decía alguien desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista pedagógico, entender que puede ser eso más razonable. Entonces hay unos intereses que no hacen que las cosas se den y también somos demasiado inmediatistas como país y la promoción y prevención no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo. Ok, perfecto. Gracias. Bien, yo digamos tendría como un par de quizá preguntas mucho más puntuales, finales, para ir cerrando, eh, que no se nos agote el tiempo. Y tienen que ver, bueno, dentro de la reforma y algo de lo que se discutió quizá ayer, tenía que ver con las condiciones del talento humano en salud, pero también con la formación del talento humano, eh, digamos. Y si esto debía o no tramitarse a través de una reforma al modelo y al sistema de salud. Bueno, digamos al sistema de salud, no tanto al modelo. Porque digamos que uno estaría de acuerdo en que se deben mejorar las condiciones del talento humano en salud, tanto en cuanto a su formación, en cuanto a su contratación. Nos señalabas ahorita, Hernán, un poco cómo en COS manejan ese tema, en cuanto a sus condiciones de trabajo. Pero pareciera que esas son cosas que se pueden resolver a través de otros mecanismos. El Código Sustancial del Trabajo, los registros calificados, los procesos de habilitación. Entonces, un poco mi pregunta es, si ustedes creen que esto se debe tramitar a través de una reforma a la salud, ¿no creará más ruido o por el contrario estará orientado a que no nos enfoquemos en lo importante? No sé, ¿ustedes cómo ven eso? De que a veces las reformas acá están llenas de artículos, de cosas muy puntuales, que parecieran que desvían la atención o que nos ponen a discutir sobre otras cosas para, digamos, esa idea de que reformamos todo para seguir igual. ¿Ustedes cómo ven eso? Ahí sí empiezo yo. Entonces, Santiago, creo que parte de las reformas, y en eso se están convirtiendo sobre todo las reformas a la salud, es como puliéndonos para seguir igual, ¿sí? Porque hay unas declaraciones, de hecho, que tenemos desde los inicios del sistema de salud que no se cumplen. Hay unos principios que han sido bastante manoseados, que eso ya es como pena demostrarle a los historiadores que estaban desde el acta fundacional de la ley. Entonces, es que el problema laboral no es un problema específico particular del talento en salud, ¿sí? Nosotros pero sí toca el sistema y es en la medida en que todos estos profesionales de la salud no gozan de las garantías que nosotros prometimos. Cada vez que los profesionales en salud de Colombia se dan cuenta que ellos son el resultado, que viven los mismos procesos que vive el resto de las profesiones en el país, se dan cuenta que no hay una situación privilegiada al ser del sector de la salud, ¿sí? Entonces el problema es más estructural, Santiago, pero toca también al sistema porque el sistema de salud quisiera tener que por lo menos todos los que estamos en el régimen contributivo tuviéramos una empresa de largo aliento,
que garantice que los ingresos en salud, en unos sueldos determinados, van a ser constantes y que eso asegura un ingreso que entra dinámico y efectivo a las arcas del sistema. Pero como los contratos cada vez son más cortos, el mismo sistema en salud no asume una economía estable, por lo menos en lo que es ingresos por trabajadores, porque depende de la dinámica de las nóminas que acceden a las empresas. Entonces, este tema del recurso humano en salud también comprende es un proceso más amplio, donde los profesionales en el contexto colombiano y los profesionales en salud no son la excepción, gozan de una movilidad laboral, bien sea por la empresa, bien sea por las ofertas laborales que se dan, de una dinámica que es muy variable y es muy también, varía de acuerdo al territorio. Y eso explica también por qué en unos territorios no resulta tan atractivo irse a trabajar, pero sí en otros. Y entonces ahí es donde también nosotros vamos a ubicar esa necesidad de los incentivos para tener recursos humanos en salud en regiones donde no parece deseable vivir la vida y la vida profesional, ¿no? De hecho, voy a retomar un comentario que vi de Laura Salgado, que decía que cuál es el compromiso nuestro como universidad frente a la formación de los profesionales. Yo, como les contaba, yo fui formado como médico en la Universidad Nacional, una universidad, como dicen, libre, pensante. Y después, por cosas del destino, me fui desarrollando más en el sector privado. Y una de las cosas, cuando empecé a tener vínculo con la Universidad del Bosque y puntualmente con el doctor Cárdenas, que nos está aquí acompañando, que es el decano de medicina de esa época en que yo estaba, me gustó saber que las facultades de salud del Bosque están dando un contexto bastante integral. Y de hecho, encontré un componente específicamente en la facultad de enfermería, que fue el componente espiritual. ¿Sí? En un libro muy bonito que hicieron de la atención de enfermería basada en la persona, había un componente espiritual que a veces también se nos olvida, ¿sí? Porque hablamos de lo biopsicosocial y se nos olvida lo espiritual no como lo religioso, sino el espiritual como cómo me relaciono yo con lo que no conozco, que es más o menos ese tema. Entonces yo veo que el Bosque va caminando en eso. Y aprovecho la cuña, nuestra maestría en Administración en Salud, que es bastante joven, nosotros le agregamos tres componentes que no es habitual en otras maestrías, y en estos días que estábamos con la coordinadora académica haciendo entrevistas, nos gustó mucho que varios de los aspirantes nos están escogiendo a nosotros, es porque nosotros estamos dando una visión más allá de lo económico. Que claro que por supuesto también vamos a hablar de administración financiera, también vamos a hablar de epidemiología, pero estamos metiendo unos componentes de antropología, de sociología, de comunicación, que no son tan frecuentes en este tipo de programas. Entonces, además de responderle a Laura, y es la Universidad del Bosque está trabajando en esa línea. Seguramente falta mucho por hacer y nos falta a todos mucho por hacer, pero vamos trabajando en esa línea de que los profesionales salgan con un pensamiento diferente. Un segundo lugar, en la línea de lo que estaba diciendo Elkin, más o menos de cada 100 médicos, voy a hablar solamente de los médicos porque es de lo que más conozco, pero posiblemente la enfermedad puede ser similar. Es posible que de 100 médicos que se formen, una gran mayoría quieren ser especialistas clínicos. ¿Cuál es la realidad? No más de 30 van a poder ser especialistas clínicos en Colombia, porque así están los cupos y porque así es, porque además no se necesitan más. Entonces, uno lo que tiene que buscar es que los otros 70, ¿cierto? Salgan muy bien formados y que ojalá esos 70 cuando egresen, como lo decía Elkin, tengan unas condiciones laborales favorables. Eso quiere decir contratos adecuados, con unas remuneraciones adecuadas y demás, que no pasan. Lo triste, Elkin, es que la remuneración de los profesionales de salud es más, es mejor que la de otras profesiones. Y le voy a poner un ejemplo. Una enfermera recién egresada puede tener un salario de ingreso entre 2 y 2 millones y medio de pesos. Un administrador de empresa recién egresado, si le va bien, le pagan 1 millón, 1.200.000. O sea, digo lo triste es porque a los profesionales de salud nos pagan mal, pero a otros profesionales pagan todavía peor. Y yo creo que esa es una deuda que creo que Elkin hacía referencia a eso, de país. En estos días escuchaba, creo que es un empresario, uno barranquillero, el que hizo el edificio bonito, que es una persona que tiene un pensamiento como diferente, no recuerdo ahorita el nombre, pero él hablaba un poco de eso, que es el que está negociando vacunas para vacunar gente en Barranquilla y demás. Pero una de las cosas que decía es, nosotros tenemos que contratar mejor a la gente, pagarle mejor, para que eso genere crecimiento a través de nuestras ciudades. Fiberglass creo que se llama la empresa. Entonces yo creo que ese es un tema que tiene que ver no solamente con salud,
porque si la gente tiene mejores ingresos, come mejor, tiene mejores posibilidades de educarse, si tiene mejores posibilidades de educarse, inclusive puede pensar en si lo considera en afiliarse a una prepagada o algo más por confort, porque definitivamente, y le pongo y le digo a Elkin, aquí en Los Cobos nosotros tenemos pacientes de régimen subsidiado que les hacemos reemplazo de cadera. ¿Sabe cuál es la única diferencia, Elkin, en eso? Que el de régimen subsidiado está en una habitación con dos, o sea, de dos personas, ni siquiera de 8 ni nada. Está acostado con alguien más y el otro está en una habitación individual. Esa es la diferencia, pero el resto es el mismo ortopedista, el mismo anestesiólogo, la misma calidad de materiales, o sea, en la calidad del resultado clínico no hay diferencia. Y eso, y no podría haberla. Lo que se preserva, digamos, es como un confort más de infraestructura realmente, porque lo que sí no se podría de ninguna manera es decir, yo al de régimen subsidiado le pongo la sutura barata y no, eso mucho sería absurdo desde cualquier punto de vista. Sí, creo que tenemos ahí un tema que resolver entre todos. Sí, bien, digamos ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que a pesar de que podemos tener y pueden tener en esta mesa puntos diferentes, perspectivas distintas, pues estamos encontrando puntos en común, pareciera. Y eso tiene que ver con una pregunta, pues no sé, que quería hacerles, que es una pregunta, yo sé que es difícil, pero pues hemos hablado mucho de la diversidad, pues del contexto, de las poblaciones, y a veces pareciera que nos enfocamos más en la diversidad y en la diferencia y olvidamos un poco lo que nos une, la igualdad, en medio de esa diferencia, en medio de esa diversidad, pensando un poco en que pues necesitamos que los diferentes actores se alineen en función o actúen simétricamente en función de un interés común. Entonces, si ustedes quisieran, no sé, elaborar una reflexión final sobre qué podría ser eso que nos una, eso que de alguna manera, entre tanta diferencia, entre tanta diversidad, nos resulte común y que además sea relevante pues, para un sistema de salud. Básicamente, Santiago, yo sí estoy ahí totalmente orientado con este tema y es pedirle a los actores que la prioridad en salud es la salud, si no es el negocio de la salud ni el comercio de la salud, sino que es la salud misma el elemento central y precisamente como señalar es que el modelo tiene que estar al servicio de la salud y no al contrario. Así que esa era como la apuesta inicial de esta conversación. Todo el esquema económico, todo el ajuste estructural que se le pide al sistema tiene que estar encaminado y orientado a eso. Y que ojalá en la semejanza que nos convoca cuando queremos un sistema de salud, en esa semejanza se busque eso, que el pilar esencial es la salud de todos, no de unos por encima de otros, ni la riqueza de unos por encima de otros, sino la salud de todos como el pilar básico y esencial para ese llamado, para esa convocatoria. Eso sería, y apelamos a la semejanza, y apelamos al origen común, y apelamos a una constitución que nos vincula y que nos une. Yo sí creo también, Santiago, que nosotros tenemos que sacar a relucir más eso, que tenemos unos parámetros de semejanzas, porque a veces como que nos quedamos en las diferencias entre unos y otros, como si no nos pudiéramos volver a tocar. Y yo sí creo que estamos más tocados de lo que pareciera. Entonces, con eso yo daría por terminada mi reflexión. Sí, de acuerdo con Elkin. Miren, a mí me gusta, qué pena, yo tiendo a traer muchos ejemplos, es mi forma de ver la vida. En estos días, a raíz de todo lo que ha venido pasando en el país con las marchas y pues todo esto que ha pasado, he encontrado un par de personas pesimistas, ¿cierto? Personas que me han dicho es que yo me voy a ir del país porque es que aquí, perdónenme la palabra, esto es un desastre. Y yo les decía, vengan, 50 millones de colombianos no se pueden ir de Colombia, ¿cierto? Empecemos por eso. O sea, somos 50 millones de colombianos y no va a pasar como en el vecino país que no se han venido 50, pero se han venido dos y la gente sale supuestamente buscando mejores oportunidades y eso no lo encuentra. Entonces, ¿por qué cuento eso? Yo le decía a estas dos personas, piense un poco realmente si usted, lo mismo que hacen marchas en Nueva York y hacen marchas en Inglaterra, y yo digo qué chévere sería ver esas personas que tomaron la decisión de irse para otro país por las razones que sea,
que se vengan aquí a ayudar al país. Aquí, pero acá, no haciendo marchas en un parque en otro país, porque eso, para mí, eso no tiene razón de ser. Entonces, si nosotros nos juntamos a través de construcción de país, ¿eso qué quiere decir construcción de país? Y es que todos aportemos algo para nuestras comunidades cercanas, que todos seamos conscientes de que el bienestar del otro es mi bienestar. Hay un filósofo que la primera vez que yo lo escuché yo estaba muy chico, tenía como unos 12 o 13 años, pero cuando le hablaban a uno de la historia de Bolívar, le hablaban de Juan Jacobo Rousseau, que era un filósofo francés. Y nunca se me olvidarán dos cosas que yo escuché de él y que desde ese momento se volvió mi filósofo favorito y tenía yo como 12 o 13 años, que era una primera: mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Y la segunda tema, lo que se ha denominado el contrato social. Y el contrato social es, ojo, yo soy libre y es un poco lo que ha venido pasando con todo este tema. Si usted quiere hacer fiestas, pues haga fiestas en donde no afecte al otro, ¿cierto? Porque es que esa fiesta, si usted involucra a otras personas, de pronto, si usted toma la decisión de hacer fiesta y contagiarse del COVID y contagiar a su familia, es una decisión suya y de su grupo, pero no afecta a los otros porque es que en el otro hay una libertad que usted no le está respetando. Y desde el punto de vista del contrato social, la misma línea de lo que decía Elkin, si todos pensáramos hacia el bien del país, no de los individuos, no de los partidos políticos, no de las empresas, no de los privilegiados, sino pensáramos en construir país y cada uno aportara un poquito, yo creo que esto sería, que fue un poco lo que pasó en Singapur cuando, o en Japón. Ustedes recuerdan la historia de Japón cuando les cayeron los dos bombazos y quedaron en la inopia. ¿Qué fue lo que hicieron los japoneses? Juntémonos a sacar adelante el país. Y eso es lo que hicieron. Y hoy Japón es un país muy desarrollado nuevamente. Entonces yo creo que si nos juntamos todos vamos a lograr cosas bien bonitas como futuro de país. Ok, Elkin, Hernán, pues muchas gracias. Sí, creo que es eso del contrato social, aunque muy rusoniano, pues creo que debemos empezar por lo menos la regla de respetarnos la vida en este escenario que a veces parece que eso es como una excentricidad decirlo, eh, como en muchos escenarios, pero creo que sí es fundamental como encontrar esos escenarios de discusión y creo que este espacio es justamente eso, como para cerrar, pues hablar de reformas y hablar de cambios, creo que es una discusión nunca acabada porque la realidad y los contextos pues son dinámicos y eso nos obliga a estar constantemente pensando el cambio. Creo que este escenario pues y el debate público hace parte de pensar el cambio, de pensar cómo entre actores diversos pues somos capaces de construir cosas en común. Pues les agradezco. Elkin y Hernán, y pues agradezco al doctor Cárdenas por habernos convocado a este espacio. Y nada, pues les agradezco a todos los que participaron y pues ya estaremos mirando los resultados de este encuentro. Muchas gracias para Santiago todos. Cárdenas y a todos, muchas gracias por la invitación. Fue un placer acompañar este proceso estos días. Gracias a todos. Gracias, Elkin.